Bueno, jóvenes, vamos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ¿Se ve la profesor. pantalla, jóvenes? Profesor, si se puede ver. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, señorita. Vamos a empezar con el tema de la semana 9, fluidos, ¿verdad? Vamos a estudiar los fluidos. Hasta ahora hemos estudiado la dinámica de los cuerpos, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar los fluidos. En los fluidos está comprendido la hidrostática, la hidrodinámica. Bueno, dentro de la hidrostática está la tensión superficial. Y después pasamos con hidrodinámica. ¿Qué fenómenos se producen cuando un fluido está en reposo, ¿no? Hidrostática, estudio de los fluidos en reposo. ¿Qué fenómenos se producen? El primer fenómeno que se produce es la presión hidrostática, jóvenes. Aquí, como podemos ver, con esta teoría de presión hidrostática se puede demostrar los vasos comunicantes, ¿no? Porque la presión es igual en dos puntos de un mismo líquido. También vamos a plantear el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, los fluidos en reposo, ¿cuál es la característica principal de un fluido en reposo? Un fluido en reposo siempre adopta la forma del recipiente que lo contiene. Eso es una característica importante de un fluido en reposo, ¿no? Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido en reposo también ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Eso obviamente se puede ver, ¿no? Experimentalmente que un fluido ejerce fuerzas en todos los lados del recipiente que lo contiene, ¿no? Fuerzas perpendiculares, jóvenes. Entonces, antes de analizar los fluidos en reposo, o qué propiedades se cumplen en los fluidos en reposo, vamos a definir dos conceptos básicos muy importantes, ¿no? La presión y la densidad. Presión es un concepto muy importante, ya que es diferente que la fuerza, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la fuerza actúa en un punto, ¿no? En dinámica hemos visto que la fuerza actúa en un punto, ¿no? Pero la fuerza, cuando nosotros aplicamos una fuerza, siempre intervienen áreas, pues. Nunca se puede aplicar fuerza solamente en un punto. Aunque tú aplastes algo con tu dedo, siempre va a haber un área de contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esa fuerza que se distribuye en el área, ¿no? Entonces, para eso hay que definir una nueva magnitud, que es la presión. La presión se va a definir como una cantidad escalar o bueno, es una magnitud tensorial, ¿no? Pero tomemos que es una magnitud física, ¿ya? Se va a definir como una magnitud física que va a ser igual a la fuerza perpendicular sobre el área, ¿no? O sea, fuerza sobre área. O sea, cómo se distribuye la fuerza sobre un área, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la definición de presión, vamos a ver que... Voy a cambiar la diapositiva para... Perdón, jóvenes, disculpen. Vamos a cambiar... ¿Cómo la fuerza se distribuye sobre un área, ya? Aquí, jóvenes, miren. La fuerza siempre actúa sobre un punto, pero siempre se distribuye sobre el área. Por ejemplo, aquí, ¿no? La fuerza que está actuando, esta fuerza está actuando de una forma inclinada, pero la componente perpendicular se distribuye sobre el área, jóvenes. Se va a distribuir sobre el área. Entonces, para medir esa distribución de fuerza sobre el área, se define la presión, ¿no? La presión se define como la fuerza perpendicular sobre el área. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos una fuerza de 20 newton y el área fuera 10 metros cuadrados, entonces con la definición de presión podemos decir que la presión es igual a 20 sobre 10, ¿no? De ahí saldría que la presión es 2
newton sobre metros cuadrados o 2 pascales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir 2 newtons sobre metros cuadrados? Quiere decir que en cada metro cuadrado, debajo de esa superficie, está actuando una fuerza de 2 newtons, ¿no? En cada metro cuadrado. Así se distribuye la fuerza sobre un área a través de una presión. Entonces, eso es la definición de presión, ¿no? La distribución de fuerzas sobre un área. Es una definición que hay que recordar, ¿no? ¿Qué genera una presión, ¿no? Siempre, lo que genera una presión siempre es una fuerza, ¿no? Una fuerza genera una presión, ¿no? Obviamente si está involucrada un área, ¿no? Pero siempre la fuerza, cuando aplicamos fuerza va a estar involucrado un área. Pues nunca vas a aplicar fuerza en un punto, ¿no? Entonces, el otro concepto básico es la densidad, ¿no? La densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen, ¿no? Por unidad de volumen. Por ejemplo, si tenemos la densidad del agua, por ejemplo, aquí, ¿no? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos, o 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ponerlo así, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? A nosotros siempre nos van a dar en los problemas para confundirnos que la densidad, por ejemplo, del agua, nos van a dar que es 1 gramo por el centímetro cúbico. La fórmula de transformación para transformar de gramo a centímetro cúbico es 1000, ¿no? Multiplicar por 1000 siempre. 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua, ¿ya? La densidad del aceite, por ejemplo, la densidad del aceite es igual a 0.8, 0.08, 0.8 es 0.8. 0.8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, utilizando la fórmula de conversión, sería igual a 800 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que en un metro cúbico hay 800 kilogramos, ¿no? De aceite, ¿no? Y en un metro cúbico hay 1000 kilogramos de aceite, ¿no? Entonces, quiere decir que el aceite es más denso, ¿no? Más denso, por eso es que su densidad es menor, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí están comparando, ¿no? La densidad del agua es mayor que la densidad del corcho, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Que el agua pesa más, ¿no? O tiene más masa en la misma cantidad de volumen. En la misma cantidad de volumen, ¿no? Ahora, por ejemplo, si comparamos, ¿no? Las masas iguales y volúmenes diferentes, ¿no? Por ejemplo, si comparamos la densidad del plomo, es en una menor cantidad, en un volumen más pequeño, hay mucha masa de plomo. Mira, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Y así, ¿no? En un volumen un poquito más grande hay la misma cantidad de masa de mármol, ¿no? Pero tiene que ser un poco más grande, ¿no? Entonces es un concepto que probablemente ya lo han visto en el colegio y también anteriormente. Solamente es la masa entre el volumen, o sea, la proporción de masa entre volumen. Y siempre es diferente, pues siempre la densidad va a ser diferente, ya que en un volumen puede entrar más masa o puede entrar menos masa de acuerdo a su densidad, ¿no? En un volumen dado. Entonces, con esos dos conceptos importantes, básicos, vamos a analizar un fluido en reposo. ¿Qué se cumple en un fluido en reposo, jóvenes? En un fluido en reposo, lo primero que vamos a ver es que va a existir una presión hidrostática. Por ejemplo, ¿no?
si nosotros ubicamos un punto aquí, sobre este punto va a existir, si graficamos, ¿no? Una columna de agua así, ¿no? Está graficada aquí, ¿no? Que está graficada aquí. Graficamos esa columna de agua. Entonces, esa columna de agua va a tener una fuerza de gravedad o peso, ¿no? Una fuerza de gravedad o peso, ¿no? Peso del agua. Peso del agua, va a tener un peso de agua. Y ese peso del agua es lo que va a generar la presión dentro del agua, ¿no? O sea, la presión hidrostática es debido al peso del agua que está sobre el punto donde quieres analizar la presión. Entonces, es una fuerza que aparece aquí, ¿no? Aquí aparece una fuerza es la fuerza normal, ¿no? Del agua, ¿no? Es la fuerza normal que la columna de agua le ejerce a la parte de abajo a la base del recipiente, ¿no? Es la fuerza normal. Si tú separas así, por ejemplo, acá hay una fuerza del piso hacia la columna de agua, pero también una fuerza normal de la columna de agua al piso, ¿no? Entonces, esa fuerza normal es la que genera la presión en este punto. Es la fuerza, es la que genera la presión en ese punto. Entonces, si nosotros hacemos un equilibrio, aquí la fuerza normal también es igual aquí, ¿no? Aquí la fuerza de gravedad, aquí es la fuerza normal. Entonces, fuerza normal es igual a fuerza de gravedad en el equilibrio, ¿no? Pero esa fuerza normal por acción y reacción es la misma para abajo, ¿no? Para abajo es la misma. Por lo tanto, esa fuerza normal es la que va a generar la presión en este punto. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de presión, diríamos, ¿no? La presión en el punto o hidrostática, en este punto, en el punto A, ¿no? Presión en este punto, presión hidrostática va a ser igual a la fuerza normal sobre el área, ¿no? Pero a la fuerza normal, ¿a qué va a ser igual? A Fg, ¿no? O al peso del agua, ¿no? Y el peso del agua es masa por gravedad, ¿no? Sobre área, ¿no? Pero nosotros sabemos por la definición de densidad que la masa del agua, que toda masa entre volumen es igual a una densidad, ¿no? Por lo tanto, la masa siempre se va a calcular como la densidad por el volumen. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí la masa, podemos deducir la fórmula de la presión hidrostática. La masa va a ser igual a ¿qué? A densidad por volumen. Y la gravedad que no vemos, que está ahí todavía, por el área, ¿no? Pero el volumen va a ser igual al área que está abajo, la misma área que estamos usando para calcular la presión, por la altura, ¿no? Por la altura, por esta altura. Entonces, en conclusión, la presión hidrostática va a ser igual a la densidad, volumen, pero volumen es área sobre altura, ¿no? Es el volumen del cilindro, pues, del cilindro de agua. Área por altura, ¿no? O profundidad, vamos a decir después, ¿no? Área por altura por gravedad, ¿no? Y todavía el área de abajo queda, ¿no? La misma área, ¿no? Eliminamos las áreas y nos va a quedar la presión hidrostática como densidad, gravedad por altura, solo acomodando, ¿no? Entonces, esa es la presión hidrostática, ¿no? La densidad, gravedad por altura. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pero esa es una presión hidrostática, ¿no? En este punto, obviamente, existe una presión debido al peso del líquido, pero también existe una presión debido a la presión que está ejerciendo la atmósfera, ¿no? Hay una presión
alrededor del agua, sobre el agua, que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando te pidan calcular la presión hidrostática, o también llamada presión manométrica, a veces se le denomina, vas a solamente calcularlo con esta fórmula, ¿no? Densidad del líquido, gravedad por la profundidad donde quieras hallarlo, ¿no? Este mismo análisis lo hubiéramos hecho también aquí, ¿no? Y hubiéramos calculado otra altura y hubiéramos calculado la misma fórmula, ¿no? Siempre se cumple que la densidad la presión hidrostática en cualquier punto es la densidad del líquido, gravedad por la profundidad, ¿no? Sobre la profundidad con respecto a la superficie externa del líquido, ¿no? Pero si te piden la presión total o presión absoluta, tienes que sumarle la presión atmosférica, ¿ya? A la presión, a la presión hidrostática tienes que sumarle la presión atmosférica, ¿ya? Esa es presión total. Presión total es igual a presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, eso sería con respecto a la presión, ¿no? Siempre que tengamos un punto dentro del líquido, vamos a poder calcular la presión hidrostática. Eso siempre pasa, ¿no? Y si queremos calcular la presión total, tenemos que sumarle la presión atmosférica. Eso sería la primera característica que se cumple en un fluido en reposo. ¿Cuál es la otra característica, no? Por ejemplo, aquí se analiza, ¿no?, la presión atmosférica, ¿no? En un recipiente abierto, ¿no? O sea, siempre, ¿no? La superficie del mar, por ejemplo, está abierta, ¿no? Entonces, sobre la superficie del mar está actuando la presión atmosférica. ¿Ah? Ahora, la presión atmosférica varía con la altura, ¿no? Con el nivel de referencia, ¿no? Al nivel del mar tiene un valor, ¿no? Y más arriba, por ejemplo, en las montañas, en Ticlo o en Cerro de Pasco, a más altitud, la presión disminuye, ¿no? ¿Y por qué disminuye, no? Porque la presión no es una magia, ¿no? Es una presión debido al peso del aire que está sobre el punto donde queremos calcular la presión, ¿no? Esto es aire, ¿no? Entonces, si hay más aire, hay más masa que te está aplastando, ¿no? Por lo tanto, en el nivel del mar hay más masa, por lo tanto hay más presión, ¿no? Pero si estamos más arriba, a más altitud, por ejemplo aquí, entonces la masa de aire va a ser menor, ¿no? Por lo tanto, si la masa de aire va a ser menor, la presión, la fuerza de gravedad va a ser menor, por lo tanto, la presión va a ser menor, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad sobre el área donde quieres calcular va a ser menor. Entonces, la presión no es algo que viene de la nada, ¿no? Es debido al fluido que está sobre ese punto donde quieres calcular la presión, ¿no? Entonces, eso es la explicación de por qué la presión es menor a una altitud mayor, en lugares más altos de la Tierra, y es menor cuando es a superficie del mar, ¿no? Entonces, a la superficie del mar, en la superficie del mar, la presión atmosférica es ya conocida, ¿no? Se ha medido, ¿no? Se ha medido con un instrumento llamado el barómetro, ¿no? Vamos a ver ahorita. Entonces, han medido que la presión al nivel del mar vale 10 a la 5 pascales. Entonces, esa presión va disminuyendo, ¿ya? Disminuye cuando va más arriba, ¿ya? Si está a más altitud, la presión atmosférica disminuye. Entonces, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como la presión manométrica, ¿no? Y justo lo que le había planteado, ¿no? Si nosotros tenemos que la presión total es igual a la presión atmosférica más presión hidrostática, entonces
Entonces, la presión manométrica o la presión hidrostática va a ser igual a la presión, atmosférica menos, aquí por ejemplo, ¿no? Esto es la presión hidrostática, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos hallar la presión vamos a ver. Esto es la presión hidrostática, jóvenes, ¿sí? Esto es la presión hidrostática. Ahora, la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica va a ser igual a esta presión manométrica, ¿no? Claro, ¿no? La presión absoluta aquí es igual, ¿no? Es presión atmosférica menos presión hidrostática, ¿no? Esto va a ser igual a la menos la presión atmosférica. Entonces, si nosotros restamos, claro, nos va a quedar la presión hidrostática, pues, joven. Aquí nos queda la presión hidrostática. Nos va a quedar la presión hidrostática, jóvenes, ¿sí? La diferencia entre la presión atmosférica absoluta y la presión atmosférica nos va a quedar la presión manométrica, ¿ya, jóvenes? Entonces, vamos a pasar al siguiente diapositiva y vamos a ver que nosotros aquí, para medir la presión, existen dos instrumentos, ¿no? El manómetro y el barómetro, ¿no? Aquí el barómetro solamente es una igualdad de presiones, ya miren. Por ejemplo, aquí está actuando la presión hidrostática, ¿ya? No, la presión atmosférica. Entonces, para que esta presión se iguale con la presión que está ejerciendo este líquido, entonces, aquí, por ejemplo, aquí la igualdad de presión atmosférica con la... Imaginemos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, queremos calcular la presión hidrostática en este punto, ¿no? En este punto. En este punto, la presión hidrostática, ¿a qué es igual? Densidad, gravedad por altura, ¿no? Ya sabemos, es la presión hidrostática. Ahora, cuando tú tienes un tubito y le llenas de mercurio, en este caso lo hacen con mercurio, es un instrumento para medir, ¿no? Para medir la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si tú volteas el tubo, en un momento va a haber un equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de presiones, se va a dar cuando la presión hidrostática sea igual a la presión atmosférica, ¿no? Pero, o sea, se va a dar con una determinada altura, pues. Entonces, esa altura es la pues, con la que se puede medir la presión atmosférica, pues. Y vamos a ver que la altura es, por ejemplo, la presión atmosférica es igual a milímetros de mercurio. O sea, te dan con mercurio también. Vamos a ver después, jóvenes. Entonces, por ejemplo, en el manómetro es un tubo, ¿no? Es un tubo comunicante, ¿no? Donde se pone gas y puedes medir la presión hidrostática del gas hallando la presión hidrostática en estos puntos, pues, ¿no? Solo igualdad de presiones, ¿no? Presión aquí
y presión aquí, ¿no? Presión hidrostática, presión hidrostática. Entonces, si tú igualas las presiones, esta presión va a ser igual a la presión del gas, ¿no? La presión del gas. Entonces, la presión hidrostática aquí va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. O la presión total, ¿no? La presión total. Y la presión total aquí va a ser solamente la presión del gas. Por eso es que es una forma de medir la presión de un gas. Es usando este sistema, ¿no? Este sistema que se llama manómetro. Solamente igualando presiones a dos alturas, en dos niveles, sí, en una isóbara, ¿no? En un nivel de referencia igual para el líquido, ¿no? Ahora vamos a ver el principio de Pascal, ¿no? Entonces, hemos visto que la presión, lo primero que se cumple en un fluido en reposo es la presión hidrostática, ¿no? Es lo que se puede hallar, ¿no? En un fluido en reposo. Lo siguiente que se puede analizar en un fluido en reposo es el principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal, ¿qué dice, no? Que cuando tú aplicas una presión, es igual a variación de presión, esa presión se va a distribuir con la misma magnitud en todas las paredes del recipiente, ¿eh? Incluso a un líquido que esté aquí, que nosotros sabemos que puede tener presión ya que está a una altura, si tú le aplicas una presión aquí, externa, esa presión se va a transmitir a este punto con la misma intensidad. O sea, aquí va a existir presión hidrostática más la presión que estás aplicando. Y también se va a transmitir a todas las paredes del recipiente, ¿no? Entonces, si tú haces dos huequitos aquí, o pones dos instrumentos de medida aquí, vas a comprobar que aquí es la misma presión que has ejercido por el émbolo, ¿no? O sea, el principio de Pascal nos dice que la presión se transmite con la misma intensidad en todas las paredes del recipiente o en cada punto dentro del líquido, ¿no? Entonces, si no supieras el principio de Pascal, con qué argumento dirías que aquí la presión es igual que aquí, ¿no? ¿Cómo dirías, no? Entonces, utilizando el principio de Pascal podemos decir, ¿no? Si aplicamos una presión aquí, la presión debe ser igual en todos los puntos de la superficie, incluso dentro del agua, ¿no? En cualquier punto, a cualquier molécula le va a ejercer la misma presión, ¿no? O sea, se va a transmitir la misma presión. Como aquí, ¿no? En gas tenemos, ¿no? Tenemos un gas. Entonces, si aplicamos una presión, esa presión se va a transmitir a cualquier punto, ¿no? Se va a transmitir al punto A, al punto B, o al punto A o al punto B, ¿no? Entonces, si aquí en el punto A, por ejemplo, teníamos una presión A, si aplicamos una presión, tenemos que agregarle esa variación de presión o esa presión, ¿no? Si aquí en el punto B tenía una presión y aplicamos una presión externa, tenemos que agregarle esta presión, ¿no? Entonces, eso se cumple, ¿no? Por el principio de Pascal, ¿no? Es una ley experimental, ¿no? Ahora vamos a ver una aplicación del principio de Pascal, ¿no? La aplicación del principio de Pascal es la transmisión de fuerzas a través de una prensa hidráulica, ¿no? Una prensa hidráulica es un instrumento que tiene dos vasos, comunicados con con un mismo fondo común, ¿no? Comunicados a través de un mismo fondo, ¿no? En este caso, ¿no? Es un vaso que se está comunicando, pero obviamente no es un vaso de vidrio o algo así, ¿no? Tiene que ser un vaso que es fuerte, ¿no? Que es resistente, de acero probablemente, ¿no? ¿Por qué, no? Porque si tú aplicas una presión aquí, esa presión se va a transmitir con la misma intensidad en todos los lugares del recipiente, ¿no? Entonces, si fuera de vidrio, puedes romperlo, ¿no? Entonces, tiene que ser un vaso comunicante, pero de acero, ¿no? Cosa que si tú pones en ese vaso comunicante dos tapas movibles,
Entonces, basado en el principio de Pascal, ¿qué diríamos, no? Si nosotros aplicamos una presión aquí, presión 1 aquí, esa presión se va a transmitir en todas las paredes, pero también se va a transmitir en esta pared que está aquí, ¿no? En esta base del émbolo, ¿no? Y como el émbolo es movible, entonces ese émbolo se puede mover con esta fuerza, ¿no? En cambio, estas paredes no, supuestamente son de acero, no se mueven, ¿no? Lo único que se puede mover es este émbolo que está al otro lado, ¿no? Entonces, si tú le aplicas una presión aquí, esta presión se transmite con la misma intensidad por aquí, ¿no? Se transmite con la misma intensidad por aquí. Entonces, si se está transmitiendo la misma presión, es porque hay una fuerza, ¿no? Entonces, esa presión está transmitiendo también una fuerza, pues. Entonces, si aplicamos principio de Pascal, decimos, ¿no? Presión en 1 es igual a presión en 2, ¿no? Entonces, como ya sabemos calcular la presión en 1, es solamente fuerza en 1 sobre área en 1, ¿no? Entonces, fuerza en 1 sobre área en 1. Aquí, ¿no? La presión en 2 es igual a fuerza en 2 sobre área en 2, ¿no? Entonces, las dos presiones son iguales, por lo tanto, esta relación también es igual, ¿no? Y si despejamos esta relación, ¿qué tendríamos, no? La fuerza en 2 va a ser igual a, si esto pasamos aquí, ¿no? A multiplicar, ¿no? Si esta área 2 le pasamos aquí, tendríamos esto, ¿no? Fuerza 2, la fuerza 2 sería igual a área 2 sobre área 1 por F1, ¿no? Entonces, esta relación nos permite deducir que si tú aplicas una fuerza en 1 pequeña y aumentas el área aquí, el área en el otro pistón, la fuerza se va a multiplicar, ¿no? Entonces, es una relación que se puede deducir algo, ¿no? Se puede deducir que la fuerza 2 es proporcional, o sea, se multiplica, ¿no? Se multiplica dependiendo del área, ¿no? Si tú tienes un área grande aquí y un área pequeña aquí, esta relación va a ser grande, ¿no? Por lo tanto, se va a multiplicar a la fuerza 1 y va a crear una fuerza 2 grande, ¿no? Muy intensa. Entonces, igualando las presiones, hallamos una relación de multiplicación de fuerzas, ¿no? La fuerza se multiplica, ¿no? La fuerza se multiplica si tenemos un sistema donde el área es más pequeña en un lado y el área es más grande en el otro lado, ¿no? Donde queremos multiplicar la fuerza, debemos tener un área grande, ¿no? Donde vamos a aplicar la fuerza debe ser un área pequeña, ¿no? Para que la fuerza se multiplique. Entonces, eso no es magia, no es solamente es desarrollando el principio de Pascal, ¿no? Porque la presión que ejerces se va a transmitir con la misma intensidad. Entonces tenemos presión hidrostática, tenemos multiplicación de fuerzas y tenemos principio de Pascal, ¿no? Ahora, el principio de Arquímedes también se cumple en fluidos en reposo, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos un objeto dentro de un fluido, el líquido o el fluido le va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿no? En contra de la gravedad, ¿no? En contra, ¿no? Siempre va a ser en contra de la gravedad. Una fuerza perpendicular, ¿no? Obviamente esa fuerza es una resultante de la diferencia de presiones, pero el principio de Arquímedes nos dice, ¿no? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza, ¿no? O sea, cuando tú
introduces un objeto dentro del líquido, ese objeto va a retirar, o sea, va a hacer variar el volumen del líquido, ¿no? Este volumen del líquido que ha variado va a ser igual, el peso de este volumen del líquido va a ser igual al empuje, a la fuerza que le va a ejercer el líquido al bloque, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Al peso del líquido desalojado o el líquido o el volumen del líquido, ¿no? Al peso del volumen del líquido que varía, ¿no? Solamente es que el empuje es igual al peso del líquido desalojado, ¿no? Y a partir de ahí se puede calcular la fórmula, ¿no? Porque si el empuje es igual al líquido desalojado, al peso, el peso del líquido desalojado es masa por gravedad, ¿no? Masa del líquido desalojado por gravedad, ¿no? Ahora, masa del líquido desalojado, ¿a qué sería igual? Por densidad sabemos que la masa es igual a volumen por densidad, ¿no? Entonces, densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado, ¿no? Densidad del líquido desalojado por el volumen del líquido desalojado. Ahora, la gravedad todavía no hemos reemplazado, ponemos aquí la gravedad, entonces sería, ¿no? El empuje a partir del principio de Arquímedes se deduce que es igual a la densidad del líquido, volumen del líquido, por la gravedad, ¿no? Pero es a partir del principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes es una frase, ¿no? Es una expresión con palabras, ¿no? Y a partir de ahí sacamos que el empuje es igual a esto, ¿no? La densidad del líquido, volumen del líquido, por la gravedad, ¿no? Ahora, pero volumen del líquido desalojado, ¿no? Entonces, pero el volumen del líquido desalojado es igual al volumen sumergido del bloque, ¿no? Entonces, si sumergimos la mitad del bloque, entonces sería el volumen del líquido desalojado sería la mitad del volumen, ¿no? Si sumergimos solamente, si por ejemplo tenemos un bloque de 20 metros cúbicos, ¿ya? Si introducimos los 20 metros cúbicos del bloque, vamos a desalojar 20 metros cúbicos de agua, ¿no? Pesamos cuánto pesan 20 metros cúbicos de agua y vamos a calcular cuánto es el empuje del agua. Pero si solamente introducimos, ¿no?, la mitad, ¿no?, que sería 10 metros cúbicos, entonces solamente se va a desalojar 10 metros cúbicos de agua. Entonces el peso de 10 metros cúbicos del agua, ¿no? Entonces existe una relación, ¿no?, del volumen desalojado es igual al volumen sumergido del cuerpo. Entonces, para calcular el empuje, solamente tienes que tomar en cuenta el volumen sumergido del bloque, ¿no? Todo es basado en el principio de Arquímedes, ¿no? Ahora vamos a ver que a partir del principio de Arquímedes aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si el peso es diferente fuera del líquido y dentro del líquido, ¿no? Cuando tenemos un bloque fuera de un líquido, tiene un peso, ¿no? Pero cuando lo metemos dentro del líquido, va a tener otro peso, ¿no? Entonces va a haber un peso real y un peso aparente, ¿no? Este es el peso real, este es un peso real y esto es un peso aparente. Aquí va a tener un peso aparente. ¿Y debido a qué, no? A la fuerza de empuje, ¿no? Ya que el volumen sumergido, volumen del líquido, es igual al volumen del cuerpo, ¿no? Que está sumergido totalmente, ¿no? Entonces, si lo sumergimos y ponemos una balanza, el volumen, el peso real va a ser mayor que el peso aparente. O sea, aquí va a pesar menos, pues, ¿no? ¿Y por qué va a pesar menos? ¿No? Es que hay un balance de fuerzas, ¿no? Que hay una tensión, hay una fuerza de gravedad,
Y también hay un empuje, ¿no? Hay un empuje. Entonces, si tú haces un balance de fuerzas, vas a calcular que la tensión, que es igual al peso aparente, eso es lo que marca la balanza, es la tensión, ¿no? Entonces, la tensión cuando el bloque está dentro del agua va a ser menor, pues, va a ser menor. Por lo tanto, el peso aparente va a ser menor. Es debido al empuje, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, el peso aparente va a ser igual al empuje, no, al peso real menos el empuje. Entonces, tienes que quitarle el empuje, porque el empuje lo que está haciendo es quitarle peso, ¿no? Es quitarle un poco de peso, ¿no? Está quitando un poco de peso aquí, ¿no? La fuerza de gravedad le tiene que quitar el empuje, ¿no? Por eso es que el peso aparente es menor, pues. O sea, pesa menos dentro del agua, ¿no? Cualquier objeto pesa menos dentro del agua. En conclusión es eso, ¿no? Cualquier objeto pesa menos dentro del agua, debido a que dentro del agua existe una fuerza de empuje. Eso hace que el peso disminuya. Entonces, la tensión superficial es un concepto que se puede ver cuando nosotros analizamos la superficie del agua, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la superficie del agua y ponemos un objeto muy liviano, parece que hay una membrana, ¿no? Aquí es como una tela que envuelve al líquido, ¿no? Que envuelve a las moléculas de agua, ¿no? Entonces, esa tela no se rompe, ¿no? No se rompe, no se rompe si hay un peso muy pequeño aquí, ¿no? Una fuerza de gravedad, ¿no? Una fuerza de gravedad muy pequeña, no se rompe esa tela, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque es una fuerza de intermolecular, ¿no? Es debido a una fuerza intermolecular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí hay una fuerza, una fuerza, o sea, es como una tela, ¿no? O sea, para que la moneda entre en contacto con las moléculas de agua que están aquí, debes romper esa tela, ¿no? Y esa tela tiene una tensión, pero una fuerza intermolecular, pues. Es una telita, ¿no? Es como una telita que debes romper para que entres en contacto con el agua. Si no rompes esa telita, no vas a entrar en contacto con las moléculas de agua que están adentro, ¿no? ¿Y cómo se mide esa fuerza de la tela, ¿no? Esa fuerza de la membrana, ¿no? Que existe sobre la superficie de la tela, ¿no? De esta manera, ¿no? Es un fenómeno de origen molecular, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros en cualquier parte interna del agua vamos a ver que las fuerzas de interacción molecular se cancelan, ¿no? Por lo tanto, esto está en equilibrio, ¿no? Las fuerzas, no hay una fuerza resultante para esto, ¿no? Porque todo lo jala, ¿no? Por aquí, y se elimina, ¿no? Se elimina esto, se elimina esto. Pero en la superficie hay una fuerza resultante, ya que no hay una fuerza, no hay moléculas arriba, pues estamos hablando en la última capa de agua, pues, ¿no? No hay una molécula arriba, ¿no? No hay una molécula arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber una fuerza resultante que va a ser esta, ¿no? Y esa fuerza resultante hace que, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una, una, este, un sorbete de plástico chiquito, y ponemos un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua. ¿Por qué las moléculas de agua no caen así, ¿no? Recto, ¿no? ¿Por qué caen en gotas, ¿no? Porque estas moléculas de agua que son superficiales, como esta, ¿no? Como esta que estamos analizando,
tienen una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza resultante que los jala hacia adentro. Que los jala hacia adentro, joven. Entonces, al jalarlo hacia adentro, es como si tuvieras moléculas aquí, ¿no? Y tú estás jalando todo hacia adentro, porque es la fuerza resultante, ¿no? De la superficie, ¿no? Entonces, lo máximo que van a poder jalar es cuando forman una gota, cuando forman una esfera, ¿no? Por eso es que la fuerza, las gotas de agua se forman debido a que hay una fuerza resultante, ¿no? A esta fuerza resultante, ¿no? Hace que todas las moléculas se concentren en una superficie muy pequeña, ¿no? Que es la esfera, ¿no? Y es una gota, ¿no? Ahora, ¿por qué estas bolitas de agua se desprenden, ¿no? Es cuando la bolita de agua, cuando la gota de agua es demasiado pesada, entonces, cuando la fuerza de gravedad le gana a esa fuerza de interacción molecular, cuando le gana, entonces ahí se extiende, ¿no? Por eso en el espacio las gotas de agua son muy grandes, pues. O sea, si tú dejas caer gotas de agua, eso van a formar gotas de agua muy grandes, porque no hay fuerza de gravedad que lo destruya a esa capa que quieran formar las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua siempre quieren, o de un líquido siempre quieren estar juntas, ¿no? Una fuerza resultante, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Entonces, esa fuerza resultante se rompe cuando la fuerza de gravedad le gana, pues. Entonces, cuando la molécula de agua, cuando la gotita de agua sale por el sorbete, ahí la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de tensión superficial. Eso vamos a ver en un problema, creo, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión superficial es debido a una interacción molecular, ¿no? Entonces, se produce en la superficie libre del líquido, jóvenes. Entonces, debido a las interacciones moleculares, ¿no? ¿Y cómo se calcula, no? Se calcula, por ejemplo, poniendo un anillo, ¿no? Si tú pones un anillo dentro de un líquido y luego lo jalas, ese anillo va a experimentar una fuerza hacia abajo, ¿no? Eso no es una fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje es hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué está experimentando esa fuerza hacia abajo, no? Es porque las moléculas de agua que estaban pegadas al anillo están jalando hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es la tensión superficial. Es una tela, ¿no? Que está pegado al anillo y lo está jalando hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza resultante de todas esas fuerzas que están actuando, de todas esas fuerzas que están actuando en ese anillo, va a ser esta fuerza que se va a llamar fuerza superficial, ¿no? La fuerza superficial va a ser la resultante de todas las fuerzas pequeñitas que están actuando alrededor del anillo, ¿no? Es la resultante, ¿no? Es la resultante de todas las fuerzas pequeñitas, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos la resultante, porque la fuerza resultante la podemos calcular ¿cómo, no? Con el peso, ¿no? Si nosotros al inicio teníamos una fuerza y luego metemos al agua y luego lo jalamos, vamos a sentir una fuerza, una variación de fuerza, ¿no? Esta variación de fuerza es debido a la fuerza superficial. Entonces, experimentalmente se calcula de esta manera, ¿no? Metes el anillo adentro en el agua y cuando lo jalas va a aparecer una fuerza para abajo, ¿no? Y esa fuerza es la fuerza superficial, ¿no? La fuerza que está ejerciendo la membrana de agua que está pegada al anillo, ¿no? Entonces, si tú divides esta fuerza superficial total, que la puedes calcular experimentalmente, entre L, vas a calcular la constante o el coeficiente de tensión superficial, ¿no? Entonces, si tú eres más analítico, puedes decir que esa coeficiente va a ser la fuerza, las pequeñas fuerzas, ¿no? En cada longitud del anillo, ¿no?
En cada longitud del anillo, es la fuerza en cada longitud del anillo, ¿no? Es la fuercita pequeña, porque la fuerza superficial es la fuerza total sobre todo el anillo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y el anillo incluso tiene una circunferencia externa y también tiene una circunferencia interna, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres calcular la longitud, longitud de todo donde está actuando esa fuerza superficial, es 2 veces, ¿no? 2 veces 2pi por r, ¿no? Porque es una fuerza que actúa sobre externamente y también actúa internamente, ¿no? Entonces tiene que sumar las tensiones superficial, tiene que sumar las fuercitas y eso es, ¿no? Entonces aquí es la forma de calcularlo, ¿no? Y si tú quisieras calcular en el laboratorio, quisieras calcularlo, dirías, ¿no? La tensión superficial va a ser esa variación de fuerza, que va a ser la fuerza superficial, sobre 2 veces el área de la longitud de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? Entonces así calcularías el coeficiente de tensión superficial, ¿no? Así calcularías el coeficiente de tensión superficial. Y bueno, eso sería para la tensión superficial, ¿no? Solamente aparece debido a la interacción molecular entre las moléculas de agua del líquido, ¿no? Una fuerza, ¿no? Es como una tela que envuelve a las moléculas de agua, ¿no? Entonces, para romperlo tienes que aplicar una fuerza más grande, ¿no? Por eso es que los insectos se pueden parar dentro sobre la superficie del agua, ya que tienen un peso muy pequeño, entonces la tensión superficial los soporta, ¿no? Los soporta. La tensión la tensión superficial soporta los pies de un insecto, por ejemplo, ¿no? Cuando el peso del insecto es mayor que la tensión superficial, mayor que el coeficiente de tensión superficial o mayor que la fuerza superficial, cuando este peso es mayor, entonces los pies del insecto ya se combinan con las moléculas de agua, ¿no? Se moja. Entonces se dice que los pies se mojan, ¿no? Pero si el peso del insecto es menor que la fuerza superficial, ese insecto no se va a mojar, ¿no? Va como flotar, ¿no? Sobre la membrana, ¿no? Sobre esta membrana va a estar flotando sus piecitos, ¿no? Porque el peso es menor, ¿no? Pero cuando el peso es mayor, ya se hunde, ¿no? Se hunde, entonces por lo tanto ya está en contacto con el agua, ¿no? Entonces, en la superficie del agua solamente puedes poner cosas muy pequeñas, ¿no? Cosas muy pequeñas, muy livianos, ¿no? Como el peso de un insecto, no sé, un alfiler tal vez, ¿no? Un alfiler puede flotar, ¿no? Si el alfiler tiene menos peso que la fuerza superficial, entonces va a estar ahí flotando. No se va a mojar con las moléculas, va a estar ahí flotando nomás. Va a estar flotando. Entonces, eso es la fuerza superficial, jóvenes, debido a la interacción molecular de las moléculas del líquido, ¿no? Entonces, ahora pasamos a hidrodinámica, ¿no? Que es un concepto más amplio, ¿no? Entonces, el caudal intuitivamente se puede definir como el volumen de agua que pasa por esta área, ¿no? Por esta área, ¿cuánto volumen de agua pasa por esta área? Entonces, la caudal se define el volumen de área por entre el tiempo durante un tiempo, ¿no? Vamos a definir después eso. Ahora, principio de Bernoulli, ¿no? Estos son dos gráficos que nos muestran el caudal y el principio de Bernoulli, pero que lo vamos a desarrollar aquí, ¿no? Entonces, la hidrodinámica primeramente se analiza para fluidos ideales, ¿no? Un fluido ideal es un fluido donde las moléculas de agua están viajando en una sola recta, ¿no? En un solo plano, podríamos decirlo, ¿no?
Entonces, por lo tanto, se dice fluidos laminares también, ¿no? Entonces, están viajando solamente aquí, ¿no? O sea, para un fluido ideal, esta molécula no puede pasar por aquí. Tiene que viajar así, ¿no? Obviamente eso no pasa en la vida real, ¿no? Pero cuando analizas en física, primero tienes que empezar por una análisis ideal y luego ya extrapolar para un análisis más real. Entonces, primero se analizan los fluidos ideales, ¿no? Entonces, si el fluido está viajando en un flujo laminar, entonces, por lo tanto, está viajando en una sola línea de acción, en este caso, si es en 3 dimensiones, va a ser un plano, ¿no? Un plano que está moviéndose, esto va a ser un plano, ¿no? Está moviéndose ahí, ¿no? No se puede intersectar, ¿no? Ninguna molécula de agua se puede intersectar, ¿no? Esto no se puede ir por acá, ¿no? Siempre tiene que ir en una sola lámina, ¿no? Entonces, eso es un fluido ideal, ¿no? Es un flujo laminar, se dice. Es un flujo laminar. Entonces, si pasa eso, ¿qué va a pasar, no? También debe ser constante, ¿no? Un fluido ideal, su densidad debe ser constante, ¿no? O sea, no debe variar, ¿no? Obviamente en la realidad sabemos que los fluidos varían su densidad en varios lugares, ¿no? Depende de todo, ¿no? Pero un fluido ideal, su densidad no varía, es constante. Y es incomprensible, ¿no? Los elementos del volumen del fluido no cambian, ¿no? O sea, no se puede comprimir el fluido, ¿no? Debe ser el mismo volumen, ¿no? No viscoso, ¿no? Claro, si es un fluido laminar, es no viscoso, ya que estas moléculas no van a chocar con otras moléculas, por lo tanto no va a haber rozamiento, ¿no? Va solamente moverse en una sola dirección, ¿no? No va a haber rozamiento, no va a ser viscoso, no viscoso, ¿no? Y no turbulento, ¿no? Si las moléculas no chocan con otras moléculas, no va a haber turbulencia, va a ser como muy ordenado, ¿no? Muy uniforme todo el movimiento del fluido, ¿no? Entonces tienes que imaginarte un fluido ideal que todo está muy ordenado, ¿no? Está viajando, las moléculas viajan en línea, ordenados viajan, ¿no? Viajan ordenados todos. Es un fluido ideal, ¿no? Y en ese fluido se plantean, ¿no? Se plantean las leyes, ¿no? ¿Qué ley se plantea primero, no? Se plantea la ley de continuidad, ¿no? Pero para plantear la ley de continuidad, tenemos que definir primero qué es un flujo, ¿no? Un flujo se va a definir como el volumen del fluido entre el intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, volumen del líquido que pasa por aquí en un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si por esta sección, ¿no? Pasa 10 litros en un segundo, entonces eso sería el flujo, pues. Entonces, cantidad de líquido que pasa por una sección en un determinado tiempo, ¿no? Puede ser en horas también, ¿no? Pero como siempre se trabaja en sistema internacional, hay que trabajar en segundos, ¿no? O sea, cantidad de volumen que pasa por una sección en un tiempo, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no? Si pasa 10 litros o 10 metros cúbicos por segundo, o puede pasar 1000 metros cúbicos por segundo, lo que sea, ¿no? Eso va a depender, el caudal va a depender de la presión que le está ejerciendo alguien por aquí, ¿no? Probablemente si tú mandas con una presión mayor, el caudal va a ser mayor, ¿no? Entonces, pero el caudal se define, ¿no? Como el volumen del líquido que pasa por una sección en un determinado tiempo, ¿no? En una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, solamente es una definición, ¿no? Caudal, volumen en un intervalo de tiempo, ¿no? 10 metros cúbicos en un segundo. Eso quiere decir un caudal de 10, ¿no? ¿Qué quiere decir un caudal de 10, por ejemplo? 10 metros cúbicos por segundo. Caudal. Un caudal 1, por ejemplo. ¿Qué quiere decir este caudal, por ejemplo? Quiere decir que pasa 10 metros cúbicos en un segundo. Entonces es una definición muy importante, ¿no? Es una magnitud que necesitamos definir, ¿no? Entonces, por lo tanto, definen el caudal de esa manera, ¿no? Entonces, ¿para qué, no? Para plantear leyes, ¿no? Por ejemplo, la primera ley que se puede plantear ahora, ¿no? El caudal se define como
como metros por segundo, ¿no? Pero como velocidad por tiempo, ¿no? Pero sabemos que la velocidad, y nosotros tenemos aquí la velocidad, si nosotros tenemos aquí un volumen, por ejemplo, de 1000 metros cúbicos, como dije, si tenemos un volumen, este volumen va a ser un delta de X, ¿no? Y esto va a ser un delta de T también, ¿no? Entonces, y esto va a ser un área también, ¿no? Va a tener un área. Entonces, si el caudal se define como volumen entre tiempo, entonces el volumen aquí es igual, ¿no? Área por delta de X, ¿no? Delta de X sobre delta de T, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos esto, delta de X entre delta de T es la definición de velocidad, ¿no? Entonces, el caudal también se puede definir como el área por la velocidad, ¿ya? También se puede definir de esa manera, ¿no? Ya que el volumen está relacionado con la velocidad, ¿no? Con la velocidad, ¿no? Aquí lo estamos demostrando, ¿no? Si esto es 1000 metros cúbicos, se puede calcular como delta de X por A, ¿no? O X por A, ¿no? Y a partir de ahí se puede calcular que el caudal también es igual a área por volumen, ¿ya? Ahora, con estos dos principios vamos a plantear el principio de continuidad, ¿no? El principio de continuidad, ¿qué dice, no? Que el caudal que entra por un lado es igual al caudal que entra por el otro lado, ¿ya? Es constante. ¿Por qué, no? Porque eso es experimental, ¿no? Es por lógica, simple lógica, ¿no? Si es incomprensible, o sea, que las moléculas de agua no se pueden comprimir, o sea, el volumen no se puede comprimir, todo es ideal, entonces todo lo que entra por aquí tiene que salir por aquí, ¿no? O sea, en el mismo tiempo, si en un segundo entra 10 metros cúbicos, por aquí, por esta área, si por esta área entra 10 metros cúbicos, si por esta área entra 10 metros cúbicos, por esta área también tiene que salir 10 metros cúbicos, ¿no? En el mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lógica, simplemente intuitivamente se cumple. Y por eso es que es una ley, pues una ecuación, o es un principio de continuidad, se dice, ¿no? O ecuación de continuidad, lo dicen aquí. Entonces, el caudal se conserva en el mismo intervalo de tiempo, ¿ya? O sea, el volumen que pasa por aquí es el mismo volumen que pasa por acá, ¿no? Por lo tanto, el caudal se conserva. Ahora, la rapidez. Ahora, si planteamos conservación de caudal, también podemos ver que va a pasar algo interesante, ¿no? Si el área es, por ejemplo, la velocidad 1, ¿no? Velocidad 1 es igual a área 2 sobre área 1 sobre velocidad 2, por velocidad 2, ¿no? Entonces, si la velocidad 1 es de 10 metros por segundo, por ejemplo, si el área se reduce, si el área 1 aumenta, entonces la velocidad 2 disminuye, ¿no? O sea, la rapidez del fluido es mayor a través del área transversal del menor a 2, ¿no? Por esta relación, ¿no? Si esto es constante siempre, si esto aumenta, entonces B2 tiene que disminuir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en A1, ¿no? Si el A1 disminuye, la velocidad tiene que aumentar, ¿no? Entonces, solamente eso es para analizar la ecuación de continuidad, ¿no? O sea, cuando tú reduces el área de salida, la velocidad va a aumentar. Y reduces el área de salida, la velocidad va a aumentar. Y eso se cumple, ¿no? Cuando tú quieres aumentar la velocidad de una manguera, la presión de agua que sale por la manguera, tú tienes que reducir el área de la manguera, ¿no? Y sale con más velocidad, ¿no? O sea, manteniendo obviamente la misma presión aquí, ¿no?
Entonces, eso es la ecuación de continuidad, y la ecuación de Bernoulli solamente nos plantea que esta ecuación, ¿no? Es como el principio de conservación de energía, jóvenes, aquí. Esto sale a partir del principio de conservación de energía. Solamente dice que la presión en 1 es igual a la presión en 2 más, o sea, si tú analizas para este fluido y para este fluido, analizas la conservación de energía, vas a hallar esta fórmula, jóvenes. Entonces, con esta fórmula tú puedes hallar presiones en dos lugares diferentes de un fluido, ¿no? Entonces vamos a pasar nomás, ¿no? El flujo es... entonces, esta ecuación nos permite hallar la presión en cualquier punto de una tubería, pues, ¿no? Eso es básicamente, para eso sirve, ¿no? Para hallar la presión en cualquier punto de una tubería o la velocidad en cualquier punto de una tubería, ¿no? Entonces vamos a ver en los problemas, por ejemplo. Ahora, con el principio de Bernoulli también se puede hallar este teorema, ¿no? Que dice que, por ejemplo, si aplicamos una presión aquí, decimos este es 1 y esto es 2, podemos decir, ¿no? La presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿no? No es la presión en 2, sino es la presión en 1 más, aplicando Bernoulli, presión en 1 más, si tomamos nivel de referencia aquí, podemos hallar la presión, la densidad, gravedad por la altura, más velocidad no va a haber, va a salir con la velocidad 0, entonces por lo tanto va a ser la parte cinética de este punto va a ser 0, por lo tanto 0 aquí. Aquí va a ser solamente presión en 2 más, aquí sí va a haber velocidad, es la que queremos hallar, sería 1/2 de la densidad por la gravedad por la densidad, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más 0, ¿no? Porque no hay altura, ¿no? Entonces, a partir de aquí se puede calcular, ¿no? Presión en 1 es la presión atmosférica, y aquí la presión atmosférica ataca por todos lados, ¿no? Entonces, por Pascal también sabemos que la presión atmosférica está yendo por todos lados. Entonces, aquí en este punto 2 también hay presión atmosférica, por lo tanto, esos son iguales, ¿no? A partir de ahí se puede calcular, ¿no? La densidad también se va. Entonces, 2GH raíz cuadrada es igual a la velocidad. Ese es el teorema de Torricelli basado en la ecuación de Bernoulli, aplicando ecuación de Bernoulli a estos dos puntos. Al punto 1, al punto 2, hallas con qué velocidad sale. Si tú haces un hueco aquí, puedes hallar con qué velocidad sale esta agua, con qué velocidad sale, ¿no? En el instante, obviamente, que haces el hueco, con qué velocidad sale esa agua, ¿no? Aplicando Bernoulli, ¿no? Eso vamos a ver en el problema, joven. Bueno, la viscosidad solamente es la fricción que aparece entre las placas de agua, ¿no? Un fluido ideal, las placas se están moviendo, entonces hay una fricción que aparece, ¿no? Una fricción. Aquí hay una fricción. Entonces, esa es la viscosidad, ¿no? La viscosidad se va a medir con U o con N. Aquí se va a medir con N y va a ser proporcional, ¿no? Cuando hay más fuerza, si aplicas más, si hay un área más grande, la fuerza de rozamiento que va a ejercer aquí el agua por abajo, la fuerza de viscosidad se dice, va a ser mayor, ¿no? Va a ser proporcional. Si hay más velocidad, también va a ser mayor la velocidad. Y si hay más longitud, si hay menos longitud, la fuerza va a ser mayor, ¿no? Entonces es inverso, ¿no?
Porque si tú tienes una columna de agua, una tubería más grande, va a fluir más rápido. Entonces, va a ser proporcional a L, ¿no? Va a ser inversamente proporcional a L. Si tú agrupas todos estos términos, vas a poder hallar la constante de viscosidad N, ¿no? Este es N, ¿no? Pasas L a dividir o a multiplicar, o lo dejas aquí, ¿no? Solamente pasas aquí el A dividir, entonces de ahí vas a hallar esto, ¿no? Esto vas a hallar, ¿no? Vas a hallar esto, jóvenes. Bueno, jóvenes, los problemas vamos a pasar, vamos a demorar. Solamente la viscosidad es un rozamiento que ofrecen los líquidos, ¿no? Entonces, un fluido es más viscoso cuando este movimiento de placas es más lento, ¿no? Es como la miel se mueve más lentamente, porque es más viscoso, ¿no? El agua es menos viscosa, se mueve más rápido, ¿no? Entonces la viscosidad solamente es la fricción que ejercen los fluidos al movimiento, ¿no? Solamente es eso, jóvenes. Y se calcula con esa fórmula. Vamos a pasar a los ejercicios, jóvenes. Ahí tal vez podemos amplificar los conceptos. Entonces, el problema 1, jóvenes, solamente nos plantean calcular la presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. Entonces, la presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado va a ser solamente la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal que está actuando, ¿no? Aquí, por ejemplo, si separamos el bloque, vamos a tener que al bloque el piso le ejerce una fuerza normal, hay una fuerza de gravedad, y esta es la componente de la gravedad, ¿no? Gravedad, coseno y todo, ¿no? Pero, entonces, es importante, ¿no? Entonces es importante, claro, es importante. Por ejemplo, aquí está actuando la fuerza de gravedad. Y aquí está actuando el F. Aquí se va a mover el 37, ¿no? Nosotros descomponemos la fuerza de gravedad. Vamos a tener que dos componentes de la fuerza de gravedad, ¿no? Fg, seno de teta, seno de 37, y F, coseno de 37. Y eso es lo que aparecía ahí, ¿no? Claro. Entonces, la fuerza normal que actúa el piso al bloque es esta, ¿no? Pero nos pide la presión sobre el piso, ¿no? Entonces es la misma, acción y reacción, ¿no? Entonces, si sabemos la fuerza normal, ya podemos hallar la fuerza normal que el bloque le ejerce al piso, ¿no? Y esto es lo que nos pide, ¿no? Hay un área probablemente, ¿no? De área del bloque, ¿no? Entonces, la fuerza normal es simplemente F, que es 50, por el coseno de 37, ¿no? Esa fuerza normal es igual para arriba y para abajo, ¿no? Es lo que le aplica el piso al bloque y lo que el bloque le aplica al piso, ¿no? Entonces, 50 coseno de 37, ¿no? Entonces, eso sería 40 newtons. Si sacamos el coseno de 37 es 3/5, sale 40 newtons, ¿no? La presión simplemente es la fuerza normal que está ejerciendo el bloque al piso, que es 40, que es igual, por el área, ¿no? Como el área del cubo, del bloque cúbico, es solamente largo por ancho, ¿no? Entonces, como el lado es 0,2, no, 20 centímetros, pero en metros, 20 centímetros es 0,2, ¿no? Solamente hay que multiplicar el área, entonces tendríamos que la presión sería igual a 1000 pascales, ¿no? También sería igual a 1 kilopascal, ¿no? Kilopascal. Sería igual a 1 kilopascal, ¿no? 1000 pascales. Ahora, eso sería para el problema 1, ¿no? Solamente te piden la presión que le está ejerciendo el bloque, ¿no? Y la presión es ejercida debido a la fuerza normal que le aplica el bloque al piso, ¿no?
Solamente sería eso, ¿no? La respuesta sería la C. Ahora te piden aquí, en la pregunta 2, sería la presión hidrostática, ¿no, jóvenes? La presión hidrostática, entonces, esto hay que recordar, ¿no? ¿De qué depende la presión, no? ¿Por qué aparece la presión? La presión aparece por el peso del líquido sobre el punto, ¿no? Entonces, ustedes dirían, ¿no? Aquí la presión es densidad, gravedad por la altura. No, pues, ¿no? Porque el peso siempre actúa perpendicular al piso, ¿no? Entonces, debe ser esta columna, ¿no? Esta columna de líquido, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces esto es la altura es esta, pues, no es la que está al costado, ¿no? Entonces, tú sabes muy bien que la presión es debido al peso del líquido que está sobre el punto, ¿no? Y el peso del líquido que está sobre el punto es esta componente, ¿no? Entonces, para eso tienes que usar esta altura, ¿no? No puedes usar la otra altura, ¿no? Eso es para engañar, supuestamente, ¿no? Por distractor, ¿no? Entonces, la altura sería 0.2, que es igual, aquí, ¿no? 20 centímetros es igual, 20 centímetros es igual a 0,2, ¿no? Esto es igual a 0.2, ¿no? 0.2 metros, ¿no? Hay que pasarlo a metros, ¿no? Entonces, la altura sería 0.2 por el seno de 37, ¿no? Claro, pues seno de 37 sería igual a h entre 20, ¿no? 20 o 0.2, ¿no? 0.2. De aquí h es igual a 0.2 por seno de 37, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no? H es igual a 0.2 por el seno de 37, ¿no? Entonces tenemos que H vale 0.12 metros, ¿no? Multiplicando, ¿no? 0.2 por 3 quintos, 0.12 metros. Ahora reemplazando, ¿no? La presión atmosférica ya sabíamos, ¿no? La presión atmosférica o la presión absoluta es igual a ¿qué, no? A la presión hidrostática más la presión que le está ejerciendo la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Entonces, te piden la presión absoluta, ¿no? Entonces, tienes que sumar. No te vayas a confundir solamente presión hidrostática. Presión absoluta es igual a la suma de presión atmosférica más hidrostática. Entonces, la presión atmosférica sabemos que es 10 a la 5 pascales al nivel del mar, ¿no? Ahora, siempre tienes que usar esa siempre, ¿no? Y te la dan también, ¿no? Porque entonces la presión hidrostática solamente es la densidad de gravedad por altura, ¿no? Sería entonces, ¿no? Densidad del líquido es agua, ¿no? 10 a la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? O sea, 10 a la 3, ¿no? Gravedad es 10 y la altura es h, ¿no? Y h vale 0.12 metros. Todo en sistema internacional, ¿no? Más 10 a la 5 pascales, ¿no? Todo en sistema internacional, por lo tanto, todo te va a salir en sistema internacional. Entonces, si tú multiplicas, te va a salir 101.2, 10 a la 3 pascales, ¿no? Es la presión absoluta que se está ejerciendo sobre este punto, ¿no? Eso sería para el problema 2. Para el problema 3 sería, solamente hay que aplicar vasos comunicantes, ¿no? En un vaso comunicante, cuando tú tienes líquido en un vaso comunicante, siempre tienes que trazar una línea que pase por el mismo líquido. ¿Por qué? Porque esa línea se llama isóbara. ¿Y por qué? Porque en ese punto, cuando estamos en el mismo líquido, por Pascal, también, por presión hidrostática, pues, o por Pascal, ¿no? Por Pascal puedes decir que este es una isóbara, ¿no? Que todas las presiones aquí son iguales, ¿ya? En el mismo líquido, al mismo nivel, las presiones son iguales. Es una línea isóbara. Eso se cumple en un vaso comunicante, pero solo si es el mismo líquido. Si trazas una línea por acá, no se cumple ahí, ¿ya? Tiene que ser el mismo líquido, ¿no? Por lo tanto, convenientemente se traza justo donde aparece el otro líquido, ¿no? Porque eso es lo que tiene es la altura, ¿no?
Es convenientemente, ¿no? Siempre se trazan las líneas de referencia, siempre se trazan convenientemente. Entonces, a partir de ahí, puedes decir que la presión en A es igual a presión en B. ¿Por qué, no? Porque eso se cumple en vasos comunicantes, ¿no? En un mismo líquido, ¿no? A una misma altura se cumple eso. Ahora, una vez que planteas esta ecuación, solamente es reemplazar, ¿no? Densidad presión en A va a ser igual a esta presión hidrostática más la presión atmosférica. Como hay una igualdad, se van a eliminar, ¿no? Por eso es que solamente ponen esta igualdad, ¿no? Entonces, densidad de mercurio, gravedad por altura, ¿no? Esta es la densidad del mercurio, que está aquí, ¿no? Por gravedad, por la altura que es 5 centímetros, ¿no? Incluso lo pone en centímetros, ¿por qué? Porque en los dos lados está centímetros y se va a eliminar también, ¿no? O te va a salir en centímetros también, mejor dicho, ¿no? Y el otro lado solamente tenemos agua, ¿no? Densidad del agua, gravedad, densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces lo estás trabajando todo en centímetro cúbico y te va a salir en centímetro, las unidades en centímetros, ¿no? Solamente tienes que pensar que cuando trabajas todo en centímetros, te va a salir en centímetros, pues, ¿no? Ya no te va a salir en sistema internacional. Gravedad por altura, ¿no? Claro, la gravedad, ¿por qué no traspasas a centímetros? Porque se va a eliminar, ¿no? Ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, la altura en B y la altura en A, ¿no? Y ahí te sale, ¿no? La altura en B te sale que es 68 centímetros, ¿no? Para que esto tenga esta posición, esta columna de agua debe medir 68 centímetros. Ahora pasamos al problema número 4. El problema número 4 nos dicen que la prensa hidráulica, también nos plantea, ¿no? Una prensa hidráulica que está en equilibrio, ¿no? Aquí tenemos dos émbolos o dos tapas que obviamente tienen peso, ¿no? Por eso te están diciendo que la tapa en 1 mide, dice que la tapa en 1 pesa, el pistón 1 pesa 30 newton, dice. 30 newton pesa. Por lo tanto, si aquí tú estás aplicando 30 newton y obviamente la tapa hay un área, entonces hay una presión, ¿no? Entonces, si tú dices que aquí, por ejemplo, hay ubicas una isóbara, ¿para qué, no? Porque el otro está en otro nivel, ¿no? Está en otro nivel, por lo tanto, es conveniente trazar una isóbara, ¿no? Para aplicar presiones iguales, ¿no? En hidrostática, en vasos comunicantes, siempre hay que pensar en la isóbara, ¿ya? Porque eso te da igualdad de presiones. En las isóbaras siempre es igual a presiones solamente. Entonces, igualas presión en R, presión en S, ¿no? Ahora, presión en R, ¿qué presión está soportando R, no? Es el peso de este émbolo por el área, ¿no? Entonces, el peso de 2 sobre área 2, más la presión atmosférica que se va a eliminar aquí, ¿no? Obviamente. Ahora, en el otro lado, ¿qué está actuando, no? La presión del agua más la presión del émbolo, ¿no? Por Pascal, tú sabes que esta presión se transmite a todos los puntos que están dentro del agua, ¿no? Hace rato dijimos, ¿no? Que se transmite en el agua a todos los puntos, ¿no? Entonces, esta presión también va a afectar a esta presión. Entonces, tienes que agregarle la presión de este émbolo 1, ¿no? Entonces, sería peso en 1 sobre área en 1, ¿no? Más la presión hidrostática que es debido a esta columna de agua. Solamente ahí despejar, ¿no? Densidad del agua 1000, todo en sistema internacional ahora sí, ¿eh? 10 gravedad, altura 1 metro, ¿no? El peso es 30 en el otro lado y el área es 25 centímetros cuadrados, pero siempre para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados hay que multiplicarlo por 1000, ¿ya? Es una fórmula de conversión, ¿ya? Siempre hay que acordarse por 1000, ¿ya? No, por 10 a la 4, ¿ya? Para, para densidad es por 10 a la 3 positivo, ¿no? Por 10 al cubo, ¿no? Pero para metros cuadrados por 10 a la -4, ¿ya? Porque es de un
Es algo más chiquito, pero, ¿no? Más pequeño, ¿no? No vas a poner 10 a la 4, 10 menos 4, sin ser porque es, ahora esto está en metros cuadrados, ahora ya. Está en metros cuadrados. Entonces, si tenemos en metros cuadrados, nos va a salir todo en sistema internacional. Si tú despejas W2 y multiplicas todo, te va a salir 140 newton, joder. Solamente igualando presiones, ¿no? Y siempre hay que hacer eso, ¿no? Igualar presiones. Para igualar presiones hay que trazar la isóbara, una línea en el mismo líquido, ¿ya? Sobre el mismo líquido. Sobre el mismo líquido, a una misma, en una isóbara se cumple que las presiones son iguales. Eso es un procedimiento que siempre se hace. Aquí vamos a aplicar Arquímedes, jóvenes, ¿ya? Solamente hay que decir que este cuerpo está en equilibrio. Y te lo dicen, ¿no? Un bloque cúbico de madera, este cuerpo va a ser, se encuentra sumergido en el agua como se muestra en la figura. O sea, supuestamente está en equilibrio, ¿no? Si está en equilibrio, ¿qué se cumple, no? La sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? El bloque está en equilibrio. Obviamente, si no, esta cuerda no estaría tensionada, ¿no? Si no estaría en equilibrio, no estaría tensionada. Por lo tanto, se asume que está en equilibrio. En el equilibrio se cumple, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia arriba, positivos, ¿no? Y todas las fuerzas que van hacia abajo, negativos, ¿no? Si tú aquí restas, te va a salir esta igualdad. ¿No? Entonces te va a salir la igualdad, ¿no? Es igual a la sumatoria de fuerzas hacia arriba, sumatoria de fuerzas hacia abajo, ¿no? Es igual que sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y aquí solamente reemplazar, ¿no? El principio de Arquímedes nos dice, ¿no? El peso del líquido desalojado, ¿no? Pero ¿el peso de qué es? De un volumen de agua de lo mismo que el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Entonces, densidad del agua, gravedad por volumen sumergido, ese volumen total. Pues, ¿no? La tensión es la que nos piden y la fuerza de gravedad es la que siempre hallamos, ¿no? Fuerza es masa por gravedad. La densidad del agua, gravedad por el volumen sumergido. La tensión es la que nos pide. Ahora, aquí tienes que aplicar la densidad de la madera, ¿no? Aquí sí es porque estás calculando la masa que es igual a densidad por volumen, ¿no? Pero esa es densidad de la madera, ¿no? La densidad de la madera, ¿no? La densidad de la madera por el volumen, ¿no? Por la gravedad. A partir de ahí tú puedes simplificar, puedes pasar a restar, esto pasas a restar, esto pasas a restar y te va a quedar esta diferencia de densidades que reemplazando te va a quedar esto, por ejemplo. Reemplazando. Solamente aquí plantear principio de Arquímedes para agregar una fuerza más al equilibrio de este cuerpo, ¿no? Problema 6 nos dicen justamente lo que grafiqué en la... Imagínense que eso es un tubo capilar o un sorbete, ¿no? Entonces, cuando tú echas el agua, antes que caiga el agua, va a haber un equilibrio, jóvenes. ¿Y por qué va a haber un equilibrio, no? Porque aquí actúan fuerzas de tensión superficial, pues. Entonces, la suma de todas estas fuerzas va a ser igual a la fuerza superficial que dicen, ¿no? Entonces, esta fuercita pequeña va a ser igual al gamma o al coeficiente de tensión superficial. ¿Por qué, no? Porque es igual a la fuerza superficial sobre L, ¿no? Es como la presión, ¿no? Es la fuerza por cada unidad de longitud, ¿no? Por cada unidad de longitud. Entonces, la fuerza superficial va a ser la sumatoria o la fuerza total que actúa, ¿no? Porque así se define el coeficiente de tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Es la fuerza, en conclusión, en química van a aprender que es la fuerza de interacción molecular, pues, en cada molécula, ¿no? La fuerza de cada molécula, ¿no? Por L se va a calcular la fuerza superficial total, ¿no? Entre L es la fuerza superficial total, ¿no? Entonces, justo antes que caiga la gota de agua, va a haber una membrana, pues, una telita. Entonces, para que se rompa, entonces esta fuerza de gravedad tiene que ser mayor, ¿no? Pero justo antes que se rompa, va a haber un equilibrio. Y eso ese equilibrio va a mantener a la gota como una esfera. Se va a salir, ¿no? Se desprende la gota de agua, ¿no? Se desprende la gota de agua. Entonces, solamente planteas el equilibrio justo antes que salga, ¿no? Justo antes que salga la gota, ¿no? O sea, fuerza de tensión superficial
ya sabemos por definición, si multiplicamos, tenemos esto, ¿no? Y la longitud es toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia. Porque así está definida el coeficiente de tensión superficial. Entonces, es la masa. Entonces, la masa, también sabemos por densidad que es esto, ¿no? La masa es igual a densidad del líquido por volumen, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que el volumen del líquido es una esfera, ¿no? Es una gotita de agua, ¿no? Entonces, con esas fórmulas podemos plantear, reemplazar en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, la densidad del líquido por L es la fuerza superficial, va a ser igual a la fuerza de gravedad, ¿no? Pero la fuerza de gravedad es masa por gravedad, ¿no? Pero masa es densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen por gravedad, ¿no? Y a partir de ahí solamente hay que reemplazar los valores de la densidad, del volumen de la esfera, que es 4/3 por pi r al cubo, la gravedad, que es 10, y despejar el R, ¿no? Porque ahí va a estar el R metido cuando metamos el L aquí, ¿no? El L del esto, ¿no? Y también para el área de la esfera, ¿no? Aquí también está el R. El R del fluido, ¿no? De la gota de agua, ¿no? Que ese es el mismo R, ¿eh? Este es el mismo R, joven. Es el mismo R. De ahí se despeja el R y se va a hallar que la gota de agua el radio de la gota de agua va a ser igual, aquí es otro R, jóvenes, disculpen. Claro, ese es justo antes, ¿no? Porque este R está agrandándose, ¿no? La gota se va a ampliar, por favor. Eso es solamente el del capilar, ¿no? La tensión superficial actúa sobre el capilar, ¿no? Entonces el R es el R que está aquí, ¿no? Es el R que está ahí. Este R es. Entonces a partir de ahí solo hay que reemplazar, ¿no? Es reemplazar los valores. Ahora ya se acabó el tiempo, creo. El problema 7 hay que aplicar principio de continuidad, jóvenes. Principio de continuidad. Quieren la velocidad en este punto. Entonces solamente hay que aplicar el principio de continuidad, que es B1 por área 1, ¿no? Y B2 igual a área 2. Se cumple eso, ¿no? Se cumple siempre eso. Y si tú reemplazas, te vas a hallar que la velocidad 2 es igual a 128 metros por segundo, ¿no? Que es mayor que esta velocidad, que es 8 metros por segundo, ¿no? ¿Por qué, no? Porque el área se reduce, ¿no? Entonces acá aparece, aquí el agua corre más rápido, ¿no? La velocidad aumenta, ¿no? Porque esto es siempre constante. Siempre es constante eso, ¿no? Solo con principio de continuidad, ¿no? Hay que hallar principio de continuidad. Y el problema 8, jóvenes, para terminar, es solamente hay que plantear principio de Bernoulli, pero antes de Bernoulli necesitamos la velocidad, ¿no? Pero para hallar la velocidad, planteamos continuidad aquí, ¿no? Continuidad en estos dos puntos. Si aplicamos continuidad en estos dos puntos, vamos a tener que la velocidad en B te va a salir 4 por 5 o 20 metros por segundo. Aquí te va a salir 20 metros por segundo. Y una vez que tengas esa velocidad, aplicas principio de Bernoulli, ¿no? Y aplicas un nivel de referencia justo aquí, ¿no? Y aquí la altura no varía, porque aquí solamente el tubo se reduce su área, ¿no? Pero no varía su sección se reduce, pero no varía la altura, ¿ya? Por lo tanto, no hay como energía potencial gravitatoria, ¿no? No hay ese densidad gravedad por altura, porque las alturas son iguales, por lo tanto se va a eliminar aquí las dos, ¿no? Se va a eliminar, ¿no? La densidad gravedad por altura, densidad gravedad por altura. Estos se van a eliminar, ya que las alturas son iguales, ¿no?
Porque es diferente cuando tú aplicas uno así, ¿no? Ahí sí la altura no varía, ¿no? Siempre tienes que trazar el... Ahí sí la altura varía, mira, ¿ve? Aquí la altura es diferente, ¿no? Siempre tienes que trazar del centro, ¿ya? El centro se mantiene a una misma altura, ¿ya? No es como cuando sube, ¿no? Aquí no está subiendo el agua, solamente está ordenándose en una superficie, en una sección más pequeña. No está subiendo a una altura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se eliminan los dos lados. Y solamente ahí hay que reemplazar, ¿no? Presión en B te da, reemplazas los datos, aquí también, con la velocidad que hemos hallado aquí, y la presión en B te va a salir 300 kilopascal. Por Bernoulli, ¿no? Bernoulli, aplicas Bernoulli en el punto, en este punto y en este punto, ¿no? O en esta sección y en esta sección. En las dos secciones aplicas Bernoulli. Jóvenes, ahí tienen los problemas propuestos. Ya nos hemos pasado, creo. Gracias, jóvenes. Cuídese, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, jóvenes. Gracias. Hasta luego.